Bueno, buenos días. Vamos a dar la revisión de lo que es las preguntas del primer simulador que les pusimos. Mm, Les explico un poquito cómo va a tratar esa explicación. Yo les voy a ir diciendo con palabras cuál es el proceso de razonamiento que yo estoy llevando a cabo para encontrar las respuestas. ¿Sale? O sea, lo que yo personalmente pensaría para resolver el examen. O cosas importantes a destacar, ¿no? En cada pregunta. Este, ya saben que si tienen cualquier pregunta nos pueden preguntar a través de WhatsApp y pues se les respondería una duda un poquito más específica, ¿no? Y bueno, ahí va, ya comenzamos. Dice la primera pregunta. eh, en la siguiente figura, ¿cuánto vale X? Bueno, entonces nos damos cuenta para empezar que pues obviamente es un triángulo, pero ¿qué tipo de triángulo? Podemos deducir que en un principio es un triángulo rectángulo porque aquí se observa un ángulo de 90 grados, ¿no? Tenemos aquí 90 grados. Después nos dan dos medidas, esta y esta, que son de 45 centímetros cada una. Y al ser dos lados del mismo tamaño, eso nos indica que también es un triángulo isósceles. O sea, es rectángulo e isósceles al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué ventaja o qué información nos revela esto? Porque, pues, que al ser un triángulo isósceles, este ángulo y este otro ángulo deben ser exactamente iguales, ¿no? Por lo tanto, estos van a tener el mismo valor, un valor de X. Y si sabemos también que todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo, sus ángulos internos son de 180 grados, entonces a 180 grados le quitamos los 90 del ángulo recto, tenemos que debe haber 90 grados entre estos dos. Y como son iguales, esos 90 grados se dividen a la mitad, quedándonos entonces con una respuesta de 45 grados cada ángulo X. Después, en casa de mi tía se alimentan tres gatos. Vamos a poner aquí la G de gatos, son tres. La D de días, que son 9. Y la A de alimento, que también son 9 kilos en este caso, ¿no? ¿Cuánto alimento hará falta para alimentar a gato y medio por 20 días? Entonces vamos a poner 1.5 en la columna de gatos. eh, en la columna de días vamos a poner 20. Y entonces nos está preguntando por el dato que debe ir en este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Esto es lo de proporción directa y proporción inversa, ¿no? Entonces primero relaciono dos columnas. En este caso voy a relacionar estas dos, la columna de días con la columna de alimentos. Primero tengo que identificar qué tipo de relación es o qué tipo de proporción es. Entre días y alimento, ¿es inversa o directa? En este caso va a ser directa, porque si yo aumento la cantidad de días, también debo aumentar la cantidad de alimento. Entonces eso me dice que es directa. Y aplico la regla de 3 directa. 20 por 9 son 180. Y eso lo vuelvo a dividir sobre 9, pues sigue siendo 20, ¿no? Entonces anoto ese primer resultado inicial que sería de 20. Pero ojo que ese no es el resultado final. Todavía me falta considerar lo que es la otra columna que todavía no considero, que sería la de gatos, ¿no? En este caso, entre gatos y alimento, ¿qué tipo de relación hay? ¿Directa o inversa? Pues en este caso también va a ser directa, porque si tengo más gatos, eso me indica que requiero más alimento, ¿no? Por lo tanto, en qué medida, en qué proporción está creciendo o disminuyendo los gatos? En este caso pasa de 3 a 1.5. Significa que se está dividiendo por mitad. Por lo tanto, al 20 que tenía yo en un primer momento, también lo voy a dividir a la mitad, porque recordemos que al ser proporción directa, cuando uno disminuye, el otro también. Quedándome entonces al final con... Ay, perdón, no era sobre 3, era sobre 2. Quedándome entonces al final con una respuesta de 10, que sería la opción C. Después, un triángulo isósceles con 5 metros de base y 20 metros cuadrados de área. Imagínense que es un triángulo isósceles, 5 metros de base y 20 metros cuadrados de área.
se parte por mitad. ¿Cuánto vale el área ahora? Pues fíjense que aquí aparentemente era un problema, nada más de lógica. No hay que hacerle demasiadas cuentas, ¿no? Este dato de 5 está de más. Lo único que tengo que observar es que si originalmente tenía 20 metros cuadrados de área y ahora se está partiendo por mitad, eso quiere decir que ahora el área es la mitad, o sea, 10. Ah, perdón, no es esa, es la de abajo. 10 metros cuadrados, ¿no? Ojo con las unidades. Después, imagina un cuadrado de 225 metros cuadrados de área. 225. Como es un cuadrado, nosotros podemos saber cuánto mide cada lado, cuál es su longitud, simplemente sacando raíz, ¿no? La raíz de 225 es igual a 15. Por lo tanto, sabemos que cada lado va a medir 15 metros. Y ahora nos dicen, si cada uno de sus lados duplica su longitud, ¿cuánto valdría su nueva área? Entonces ahora tenemos un nuevo cuadrado, esta vez más grande, y dice que cada lado es del doble de longitud, o sea que en vez de 15 van a ser de 30, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Pues que ahora la nueva área va a ser 30 por 30, que nos daría un total de 900, o sea la opción C. Después, cuando mi hermano cumplió 4 años, le regalaron un gatito de 1 año de edad. ¿En cuántos años él tendrá el doble de la edad de su gatito? Pues fíjense que hay de dos. Una es plantear una situación con una ecuación de primer grado, la otra es simplemente utilizar la lógica. En este caso vamos a utilizar la lógica porque son números sencillos, es una pregunta muy sencilla. Para ahorrar tiempo vamos a nada más pensar de la siguiente manera. El niño tenía 4 años y el gatito tenía 1. Cuando pase un año, el niño ahora tendrá 5 años y el gatito tendrá 2. Cuando pasen 2 años, el niño tendrá 6 años y el gatito tendrá 3 años, que justamente es la situación que estamos buscando, ¿no? Que cuando hayan pasado 2 años, ahora el niño tendrá el doble de edad que la del gatito. Por lo tanto, la respuesta sería en 2 años. En la siguiente, mi profesor de historia en 8 años tendrá el doble de edad que yo. Si me da desde 15 años, ¿cuántos años tiene mi profesor? Aquí va a ser lo mismo. Una podemos ir haciéndolo por lógica y otra podemos plantear una situación con ecuación de primer grado. En este caso voy a plantear la situación para que no se queden con la duda de cómo se plantea. Por ejemplo, vamos a poner la H, que va a representar la edad del profesor de historia, y dice que en 8 años, o sea, a esa edad, perdón, a esa edad va a haber que sumarle 8 años, un 8, y eso va a ser igual a el doble de mi edad, o sea, 2 veces la edad mía. Pero esa edad mía también se le tiene que estar sumando 8, porque entonces de esa forma mi profesor para mi profesor ya pasaron 8 años, para mí ya pasaron 8 años, o sea, ambos estamos como en el futuro, por decirlo así, y ahora sí, en ese futuro, dentro de 8 años, su edad va a ser igual al doble de la mía, ¿sale? Eso es lo que significa esta ecuación de primer grado. Se tiene que resolver, primero eliminamos paréntesis, h más 8 va a ser igual a 2m más 16, y bueno, dice si mi edad es de 15 años, o sea que esa m la sustituimos por 15, h más 8 es igual a 2 por 15, 30 más 16, o sea que h va a ser igual a 30 más 16 menos 8, dándome un total de 30 y 16, 46 menos 8, 38 años. La respuesta va a ser la opción D. Entonces fíjense cómo de ambas maneras se puede resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Les decía yo, ambos son muy similares, el 5 y el 6. En el 5 se ocupó la lógica nada más, que sí es bastante rápido, pero hay que entender muy bien la situación. Y en el 6 se ocupó una ecuación de primer grado, que también es totalmente válido, y pues es con la que se acostumbren mejor, ¿no? Muy bien. Dice, al momento de impermeabilizar el tejado de una casa, se reparte el área de trabajo. El trabajador A se encarga de 2/6, el B el equivalente a 6/5 de lo que hará A, y el trabajador C hará el resto. Entonces vamos a tener tres
tres trabajadores. El primero ya me están diciendo que es 2/6, o sea, un tercio, y en decimales eso equivale a 0.33. Para el trabajador B no se sabe con precisión todavía. Solamente sabemos que va a ser el equivalente a 6/5 de lo que hace A. Entonces vamos a multiplicar esos 6/5 por lo que está haciendo A, que sabemos que A hace un tercio, ¿no? Un tercio o 2/6 es equivalente, no importa eso. Entonces, al hacer esta multiplicación, tenemos que el trabajador B va a realizar un total de 6/15 del trabajo total. Que 6/15 en fracción, su equivalente sería 2/5 y en decimal equivale a 0.4. Finalmente dicen que el trabajador C hará el resto del trabajo. Eso quiere decir que, acuérdense que un entero en este caso nos hace referencia al trabajo total. Y si a ese 1 le restamos los 0.33 de A y le restamos los 0.4 de B, obtenemos entonces que el trabajador se hace, ya de forma redondeada, aproximadamente 0.27 del trabajo total. Y ya que tenemos planteado cuánto hace cada uno, ahora sí podemos observar fácilmente lo que nos preguntan. ¿Quién de ellos trabajará más? Pues sería el trabajador B, porque él es el que hace 0.4 del trabajo total. De ahí le seguiría el trabajador A y finalmente el trabajador C. Por lo tanto, la opción correcta en este caso va a ser la opción A, el trabajador B. Luego, ¿cuál de las opciones representa la manera correcta de reducir la siguiente expresión? Aquí simplemente es jerarquía de operaciones. Primero hay que eliminar paréntesis. Menos 14.4. Menos por menos más. 2.75x. Menos por más menos. 4.4 más 0.1x. Después hay que sumar o restar, dependiendo de su signo, los términos semejantes. O sea, los que tienen x con los que tienen x y los que son independientes con los independientes, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer los que llevan la letra x. Y en este caso sería 2.75 más 0.1. Eso me va a dar 3. No, perdón, 2.85x. Y después los independientes. Menos 14.4 menos 4.4. Esto me va a dar menos 18.8. ¿Cuál de las respuestas se ajusta mejor? Pues la opción A. Siguiente. En la empresa FedEx, a través de su sistema de logística, determinan que 3 de cada 50 envíos son hacia el estado de Veracruz. Y que durante una semana de 1500 envíos, ¿cuántos son para Veracruz, no? Aquí es fácil, proporción directa o regla de 3. Del total de envíos, ¿cuántos son a Veracruz? Dice que de cada 50 en total, 3 son hacia Veracruz. Entonces, si ahora tienen 1500 envíos en total, ¿cuántos serán para Veracruz? Regla de 3. 1500 por 3 y eso lo dividimos entre 50, ¿no? 1500 por 3, 4500 sobre 50 serían 90. Entonces la respuesta va a ser opción C. Después, en un videojuego se tiene la alternativa de llegar a la meta a través de agua, tierra o aire. Independiente de eso, puedes pelear contra soldados, zombies o aliens. Y finalmente, escoger un gigante o un monstruo mítico. Aquí, nada más para representar y se den una idea de la situación, imagínense que ustedes están aquí. Este es su jugador, su muñeco, ustedes, no sé. Y de ahí tienen tres opciones principales: agua, tierra o aire. A ver. A partir de ahí, depende cuál escojan, o bueno, independientemente de cuál escojan, van a poder pelear contra soldados, zombies o aliens. Soldados, zombies o aliens. Soldados, zombies o aliens. Fíjense que va a ser un diagrama de árbol, o al menos eso así se puede visualizar. Y finalmente,
Depende de cada camino que escojan, pueden pelear contra un monstruo o contra un gigante. Y eso se va a repetir para cada caso, ¿no? Puedes escoger tierra con zombies, con monstruo o con gigante. O puedes escoger aire con... ¿Qué era la S? Aire con soldados y con monstruos o con gigantes. Y así te vas, ¿no? Vas a tener una serie de alternativas para terminar tu videojuego. Entonces, ¿esto cómo se hace? Multiplicando las alternativas. Multiplico primero estas tres, luego eso lo multiplico por estas tres y luego eso lo multiplico por estas dos. Que al final esto me da que voy a tener 3 por 3, 9 por 2, 18. Serían la respuesta 18 alternativas posibles o 18 formas diferentes, ¿no? Un corredor de autos superdeportivos tiene una probabilidad de 1.25 de quedar en último lugar. Si participan 50 carreras, ¿cuántas serán para el último? Ok, esa probabilidad de 1/25 hace referencia a que vamos a tener de cada 25 carreras que participe dicho corredor, una de ellas va a quedar en último lugar. O al menos eso dice la probabilidad, ¿no? Entonces, si ahora van a participar en 50 carreras, o sea, el doble, en vez de que la probabilidad sea de 1, ahora va a ser de 2. Pues esa sería la respuesta, ¿no? De que en dos carreras de 50 puede quedar en último lugar. Después de analizar modelos específicos de auto, de 17, 540, 480 presentan fallas. ¿Cuál es la probabilidad que esto representa? O sea que del total de autos, ¿cuántos tienen fallas? Estadísticamente de 17.540 va a haber 480 con fallas. Si ahora a mí me interesa el porcentaje, una de dos. O lo planteo como fracción primero, que serían 480 de cada 17.540. Eso lo convierto a decimal. Permítanme tantito, voy a traer la calculadora. Ya, perdón. Les decía yo, esto lo convierto a decimal, que al hacer esa división me va a dar que va a ser una probabilidad de, o bueno, va a ser un decimal de 0.02736. Y ahora ese decimal, como yo lo quiero un porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. Siempre que quiero pasar de decimales a porcentajes, se multiplica por 100, ¿ok? Eso me daría una probabilidad de 2.73 o 74%, ¿no? Ya redondeado. La otra forma simplemente era ocupar esta tablita que estaba yo realizando, de que si yo sé que el total son 17.540, como ahora yo quiero nada más el 100%, pongo el 100 aquí, hago regla de 3, 100 por 480 entre 17.540 y me va a dar directamente aquí el 2.74 que yo buscaba, ¿no? Que al final de cuentas, si lo analizan, es la misma operación que hicimos en un principio, ¿no? Nada más que aquí te lo hace de forma directa a la tabla. Luego, en un almacén de quesos con presentaciones de 5 y 15 kilos, hay 500 de producto. De esa cantidad, 40 paquetes de 5 y el resto en paquetes de 15. ¿Cuántos paquetes de 15 gramos, 15 kilogramos hay en el almacén? Entonces, fíjense en la situación aquí. Dice que vamos a tener un total de producto de este almacén de 500 kilos. Todo esto vale 500 kilos. Y de esos 500, una porción, no sabemos así muy precisamente, una porción, o sea, se puede saber, ¿no? Pero tampoco es como primordial saberlo. Pero una parte de este producto está en presentaciones de 5 kilogramos, ¿no? 40 paquetes y 5 kilogramos para ser exactos. Entonces, 40 paquetes por 5 kilogramos, eso nos dice entonces que 200 kilos están en presentaciones de 5 kilogramos. Entonces el resto va a estar en presentaciones de 15 kilogramos. Nos preguntan que cuántos paquetes va a haber de 15.
Por lo tanto, si esta porción vale 200, esta otra debe valer 300 para que sumemos en total los 500 kilogramos, ¿no? Entonces esos 300 kilos lo vamos a dividir entre 15 y nos va a dar a que va a haber 20 paquetes. O sea, la opción D. Después, para jugar un juego de azar con tus amigos, se introducen 4 pelotas amarillas, 5 verdes y 9 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de ganar si escogiste color verde? Entonces, verdes hay 5 pelotas. ¿De cuántas? De 4 más 5, 9 más 9, 18. Serían 5 de 18. Esa es la probabilidad en forma de fracción. ¿Se encuentra aquí? Sí, ya se encuentra la probabilidad aquí, 5 de 18, ¿no? Entonces esa sería la probabilidad, que en este caso se dejaba en forma de fracción. Si no estuviera en forma de fracción, habría que sacarle un porcentaje y buscar si ahora sí ya se encuentra la opción, ¿no? Después, en la figura el ángulo ANM es de 40 y este ángulo de 35. Ok, aquí fíjense que cuando nos dan un ángulo con esta nomenclatura, en esta forma, de esta forma, con tres letras de una figura, significa que el ángulo va a estar ubicado en el punto N, en el que siempre en el punto de en medio, ¿sale? O otra forma de verlo es que se va a encontrar entre el segmento AN y entre el segmento NM, ¿sale? Por lo tanto, buscamos ANM, este es el segmento AN, y el segmento NM sería este, por lo tanto el ángulo estaría ubicado aquí. Este ángulo va a valer 40 grados. Después el ángulo NC, que NN y NC, el ángulo sería este. O sea que este ángulo vale 35 grados. Y nos preguntan por el ángulo MNM, o sea de MAN y de NAN, que sería este otro ángulo. Entonces aquí ya está muy fácil. Nada más recuerden que la teoría nos dice que una vuelta entera vale 360 grados. Que media vuelta vale la mitad, que serían 180 grados. Que justamente es la situación que tenemos ahorita, ¿no? Aquí tenemos entonces, todo esto es media vuelta. O sea que todo esto vale 180 grados. Y si a eso le quitamos estos 40 y le quitamos estos 35, nos vamos a quedar con que este espacio en blanco, que justamente es el que nos preguntan, va a ser de, a ver, permítanme, 180 menos 40 menos 35, 105 grados. Opción C. A ver, perdón. Ujú. Luego, de acuerdo con la siguiente expresión, ¿cuál es el valor que completa correctamente la tabla? Nos dan una expresión que si lo analizamos es una ecuación, una función de la recta. Entonces es bien fácil saberlo. Nada más hay que sustituir el valor de x en dicha ecuación. Entonces tenemos que y va a ser igual a menos 3 por menos 1 más 5. Y va a ser igual a más, más 3 más 5, o sea que y va a ser igual a 8. Opción A. Otra forma de saberlo es que recuerden que cuando es una ecuación de la recta, como en este caso, los crecimientos son constantes. Entonces, si pasamos de menos 2 a menos 1 y a 0, esos crecimientos también deben ser una sucesión. Y fíjense que justamente completa perfectamente el ciclo que estamos buscando, ¿no? Si aquí va aumentando de uno en uno, entonces aquí debe ir aumentando en este caso de 3 en 3, que es lo que nos dice la ecuación, ¿no? De 11 pasamos a 8 y luego a 5. Muy bien. Luego, una recta cruza el punto en estas coordenadas y para el siguiente se desplaza. O sea, tenemos un primer punto y luego se desplaza dos posiciones a la derecha y 5 hacia arriba. ¿Cuál es su pendiente?
recuerden que la pendiente va a ser igual al desplazamiento en Y dividido entre el desplazamiento en X. Y siempre es en vertical y X siempre es en horizontal. Por lo tanto, la pendiente sería 5 medios, que eso no se encuentra en las opciones múltiples. Entonces, si eso lo convertimos a su equivalente en decimal, sería 2.5, que eso sí ya lo encontramos aquí. La pendiente es igual a 2.5. Luego, encuentra el número faltante en la siguiente sucesión. Um, Aquí de 11 a 19 está aumentando 8. De 19 a 29 está aumentando 10. Entonces, si de 8 subió a 10, significa que aquí tuvo que haber pasado de 6 a 8, ¿no? Para que fuera de 2 en 2. ¿Qué número satisface correctamente este aumento? Pues sería el número 5. De 5 le aumenta 6 y llegas a 11. Y con eso también se completa esta parte, que de 1 a 5 está aumentando 4, ¿no? Y entonces ahora sí todo coincide. Los aumentos van de forma constante de 4, 6, 8, 10, de 2 en 2, ¿no? Muy bien, todo coincide. Opción B. Luego dice, de acuerdo al siguiente enunciado, marca la opción que mejor lo represente. A un tercio del precio se le agregan 500 pesos y eso es lo mismo que quitarle 100 al original. Por ejemplo, fíjense que la opción A es 3x y la opción D nada más es x o 500x, depende de dónde lo vean. Esas opciones de plano se descartan porque eso significa el triple del precio y eso significa 500 veces el precio. De plano no pueden ser. Las que sí pueden ser de momento son la opción B y la opción C, porque aquí sería un tercio del precio y aquí que está en decimal que también significa lo mismo, ¿no? Un tercio del precio. Después dice que a eso se le agregan 500 pesos. O sea, aquí a esto le están sumando 500, muy bien, y a esto le están sumando 500. De momento también ambos siguen siendo válidos. El determinante para ver cuál es la mejor va a ser lo siguiente. Eso es igual o es lo mismo que quitarle 100 pesos al precio original. En la opción B, efectivamente, lo igualan con otra vez el precio menos 100, que justamente es lo que buscamos, ¿no? Entonces nos quedamos, por lo tanto, con esta respuesta. Y en la opción C, ¿por qué no pudo ser? Porque aquí nada más lo igualaron al precio original. Les faltó tomar en cuenta esos 100 pesos que se le tenían que disminuir. Luego, del inciso anterior, ¿cuál es el valor de x? Pues si esto es una ecuación de primer grado, para encontrar el valor de x va a haber que resolver dicha ecuación, ¿no? Primero comenzamos, recuerden que las ecuaciones de primer grado, para resolverlas siempre hay que pasar las x de un lado y los números independientes del otro. En este caso yo voy a dejar el 500 a la izquierda, el 100 de la derecha lo voy a mover a la izquierda como más 100 y eso va a ser igual a la x que ya estaba a la derecha y el un tercio de x lo voy a mover, pero con signo negativo, menos x tercios. Entonces esto es igual a 600, esto es igual a... Esta x la convierto en fracción y resuelvo esta fracción. Denominador 3, aquí sería 3x menos x, 600 es igual a 2 tercios de x. El 3 pasa a multiplicar al 600, este 3 por 600, y luego el 2 pasa a dividirlo. Entonces 600 por 3 es 1800. Entre 2 quedamos entonces con que x es igual a 900. Opción D. Ecuaciones de primer grado, ¿sale? Luego, una función desconocida se representa por la gráfica gris. ¿Cuáles son las soluciones a dicha función? La gráfica gris es esta. No sé si en el video se aprecia mucho, pero en el PDF que les mandamos sí se debe ver. Y entonces, si nos preguntan por las soluciones para esta función, significa que son los cruces con el eje X. Acuérdense que los cruces con el eje X es la interpretación de una solución. En este caso sería en -4 y en 0.
Por lo tanto, las respuestas serían esas, menos 4 y 0. Después, sabiendo que el coseno de 270 es igual a 0, ¿cuál es el valor del coseno de 280? Recuerden que la función coseno, si tenemos el eje X y el eje Y, se ve algo más o menos así, como una especie de bache, ¿no? Entonces, 270, ¿dónde se ubica? A la mitad exactamente tenemos 180 grados. Hasta el final tenemos 360 grados. Y entonces 270 estaría más o menos, de hecho está exactamente aquí, donde pasa por cero. 270 grados, ¿no? Ahí está, coincide todo. Ahora nos preguntan por el coseno de 280, que estaría un poquito más adelante, o sea, aquí. Fíjense que en todo este trayecto, la función coseno va en aumento. Si aquí vale 0, perdón, si aquí vale 0, entonces si nos movemos un poquito más, va a tener un valor mayor que 0. ¿Cuál es la única opción que me da, que satisface esto? La opción C, 1.1736, un poquito mayor que 0. La opción A se descarta porque 1 solamente vale hasta el final, en 360 grados. La opción 0 no puede ser porque es igual, y la opción D menos porque es negativo, ¿no? Entonces nos quedamos con la opción C. Luego, selecciona la opción que mejor representa la siguiente gráfica. Entonces, de entrada, ¿qué tipo de función es? ¿Seno, coseno o tangente? Fíjense que si yo analizo un ciclo de esta función, de esta gráfica, veo que es como una S. Si es como una S, de entrada va a ser una función seno, que en este caso la B y la C no pueden ser. Nada más puede ser la A o la D. ¿Y qué otra cosa me sirve para identificar? Fíjense que la amplitud es de 2, baja hasta menos 2 y sube hasta 2. Entonces, pues eso coincide en ambas tienen una amplitud de 2. Finalmente, el signo. Usualmente cuando una función seno es positiva, la S debe ser de esta forma. Pero en este caso está haciendo al revés. Primero empieza para abajo y luego sube. Eso me indica que va a ser una función negativa. Por lo tanto, la opción correcta para este caso va a ser la opción D. Luego, del gráfico siguiente, ¿cuántos grados de la circunferencia son equivalentes para la sección de comedia? O sea, para esta sección, ¿cuántos grados hay aquí? Recuerden que la circunferencia total, o sea, los 360 grados, equivale pues al 100%, ¿no? Que serían pues todo. Y luego, si sabemos que comedia tiene el 20%, entonces ¿cuántos grados le equivalen? Pues proporción directa. 20 por 360 entre 100 le equivalen 72 grados. O sea, opción A. Y finalmente dice, ¿en cuál de las siguientes expresiones se encuentra el valor más alto sabiendo que n vale menos un tercio? Aquí va a haber que probar con todas. Para la opción A tendríamos menos 2 que multiplica a menos un tercio al cuadrado. O sea, menos 2, menos por menos más, 1 por 1, 1, 3 por 3, 9. O sea, más por menos menos, menos 2 novenos. Eso es para la opción A. Y menos 2 novenos equivale a ver, perdón, 0.22. Menos 0.22. Después, para la opción B, tenemos 1 menos menos un tercio. O sea, 1 más un tercio. O sea, 3, aquí se vuelve 3 más 1. Tenemos 4 tercios, que equivale a 1.33. Después, en la opción C, vamos a tener 1 menos menos un tercio al cuadrado.
O sea, uno menos, menos por menos más, uno por uno, uno, 3 por 3 9. Uno menos un noveno, tendríamos 9 menos uno, 8 novenos, que eso equivale a 0,88. Y finalmente para la opción D vamos a tener menos un tercio al cubo, menos por menos por menos, menos uno por uno por uno, uno, 3 por 3 por 3, 27, perdón. Que eso equivale a 0,037. ¿Cuál de ellas es la opción con el valor más alto? Pues sería la opción B, la de 1,33 positivo. ¿Sale? Esa sería la respuesta correcta, la opción B. Y bueno, eso sería todo. Como les dije en un principio, esto fue el razonamiento que yo seguí para resolver este examen. A lo mejor ustedes pudieron haber seguido uno un poquito diferente, pero al final de cuentas debieron haber llegado a las mismas respuestas. Cualquier duda que tengan en específico, ya saben que pueden mandarnos mensaje al grupo de WhatsApp o mensaje privado, también por WhatsApp, y pues les responderemos una duda puntual que tengan, ¿no? Entonces esperemos que les haya servido. Practiquen porque la semana que viene, realmente lo que queda del curso, vamos a seguir haciendo exámenes de este tipo. Entonces es una super oportunidad para que ustedes mejoren su puntaje. Échenle ganas y muchas gracias por ver esto.